Muy buenos días de día viernes. Se parte aquí el semáforo de Radio Universidad de Chile y vamos a conversar con dos mujeres fabulosas en el día de hoy. Pero antes de contarles quiénes son, quiero saludar a toda la gente que hasta ahora nos escucha en el 102.5, a quienes están también conectados a través de radio.uchile.cl, a quienes nos ven a través de YouTube. También les saludamos a todos y todas quienes escuchan el programa después en la sección Vuelva a escuchar de radio.uchile.cl. Para todos y todas, gracias por dejarnos acompañarles. Recuerden que Radio Universidad de Chile tiene TikTok, está en Instagram y también en Twitter. Yo tengo Twitter, Anto Esteves si me quieren buscar. Instagram lo uso muchísimo más, Antonella Esteves, si quieren ahí mandarme algún mensajito. De hecho, por ahí me llegan muchas informaciones de obras de teatro, libros y cosas, y siempre se agradecen. Paciencia nomás, porque la oferta es muchísima y tratamos aquí de cubrir todos los frentes vinculados con la cultura y la sociedad civil. Vamos a estar hablando de este libro fabuloso llamado Catálogo Chilensis, que tuve el tremendo honor de presentar hace un par de semanas atrás. Vamos a hablar con su autora, la escritora Ángeles Quintero, sobre este libro que es muy, muy divertido, que es un paseo por la cultura chilena a través de hitos, ¿no? Hitos algunos que tienen que ver con objetos, con comidas, con tradiciones, con lugares, manías, mitos, chiches y chispezas locales. Se llama este catálogo chilensis, ilustrado además por José Benmayor, publicado por Weathers. Vamos a estar conversando entonces con su autora y antes vamos a hacer un contacto con Argentina para conversar con Lorena Muñoz, guionista y directora de cine, que tiene dos obras disponibles en las plataformas que me parece que vale muchísimo la pena darle una mirada. Releyendo Mafalda, que es una miniserie estupenda sobre la creación fantástica de Quino y sus consecuencias hasta este momento. Y también La hija de Dios, se llama No es el Diego, es mi papá, que está basada en este libro, ¿cierto?, de Dalma Maradona y que se transformó luego en esta producción audiovisual que fue dirigida también por nuestra invitada Lorena Muñoz, con quien conversamos después de escuchar esta canción. Vamos a partir entonces el programa de viernes con un clásico de viernes, por supuesto. Esta le encanta a nuestra querida Tania. Siempre viernes en mi corazón, cantas Alex Santander.
Bueno, y ahora hacemos contacto con Buenos Aires porque tenemos la tremenda alegría de poder conversar con la realizadora Lorena Muñoz, directora, guionista, productora de cine, a quien yo conocí virtualmente inicialmente a propósito de su película Gilda, que tuvimos en el Festival de Cine de Mujeres hace un tiempo atrás. Desde ahí ella ha hecho un montón de cosas muy reconocidas y hay dos de ellas que yo quiero que comentemos con ella ahora y que están disponibles en plataforma. Una es la serie documental La hija de Dios, que está en HBO Max y que está basada en el libro de la primogénita y en entrevistas también de Dalma Maradona, a propósito de, por supuesto, la figura de su padre, su relación con ella, etcétera. Y la otra, que a mí me pareció una maravilla preciosa, es la serie también, una serie de 4 capítulos que se llama Releyendo a Mafalda, que está en Star Plus y en Disney. Así que muchas razones para hablar con Lorena Muñoz. ¿Cómo estás, Lorena? Bien, muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Sabemos que estás en medio de la edición de tu próximo documental, así que sabemos que tu tiempo es súper valioso, pero yo quedé tan entusiasmada de ver Releyendo a Mafalda, que además siento que tiene todo que ver con toda Latinoamérica, ¿no? Y cómo hemos sido cruzados por el trabajo de Kino y por esta niña, sus papás, sus amigos, cuyas historias se produjeron solamente durante una década, hace más de 50 años, y que siguen siendo no solamente un fenómeno editorial, sino un fenómeno cultural, Lorena. Así que preguntarte primero, tu propia relación con Mafalda. Bueno, es verdad lo que decís. A mí me impresiona mucho igual como la trascendencia, por supuesto el trabajo de Kino, que es un talento absoluto, lo justifica esto, pero me parece como muy llamativo que siendo una historia tan local, sabes que es una historia porteña en Ujú. realidad, muy, muy local. De hecho, Kino vivía en San Telmo, que es el barrio en el que estamos ahora, en este momento, que estoy yo, y en el que vivo, muy cerca de mi casa. Me llama siempre mucho la atención cómo desde una historia tan pequeña, digo, en cuanto a geográficamente, ¿no? Y en cuanto a estilo también, en cuanto a forma, a modelo, puede haber sido traducido a tantos idiomas a lo largo de todo el mundo. Pues Chile, bueno, nada, estamos muy cerca, tenemos muchas cosas en común con Latinoamérica en general, pero digo, por ejemplo, que se tradujo a Japón, ¿no? O sea, siempre eso me pareció como muy novedoso. ¿Y qué me preguntabas? ¿Cómo había Por tu sido? propia relación con Mafalda inicialmente, antes de la investigación. Mi relación con Mafalda, en realidad, yo ya no sé de cuándo data, porque estaba el otro día haciendo un poco de memoria con mi padre. Digo, es un poco una relación, casi te diría, desde siempre. Yo estoy casi segura que cuando nací ya había libros en mi casa, a menos de que, bueno, no sé, que los hayan comprado cuando todavía era muy chica, pero yo soy del 72 y mi papá leía Mafalda, mis hermanos mayores, mi hermana tiene 6 años más que yo, mi hermano 4, también leían a Mafalda, o sea que está un poco desde siempre en mi casa. Y yo incluso creo que aprendí a leer con Mafalda. Esa es un poco la conexión, ¿no? Y después, bueno, encontrar todo el tiempo en la historia, digo, hay como algo muy de la idiosincrasia argentina en la historia de Mafalda y eso te lleva todo el tiempo a encontrar conexiones, ¿no? O sea, ese es desde chistes con amigos hasta, no sé, bueno, distintas cosas digo que nos acordamos y que vinculamos siempre al haber tenido siempre tan cerca esa historia, ¿no? Esa historieta. Ujú. Ahora, lo lindo de la serie documental que está ahí en Star Plus, se las ultra recomiendo, es que incluso si uno, igual que tú, uno como que creció con Mafalda omnipresente, ¿no? Como que ya estaba en todas partes cuando uno apareció en este mundo, pero uno empieza a ver
algunas cosas que uno no sabía de Mafalda. Por ejemplo, el origen de alguno de los personajes, por qué tenía ese auto el papá de Mafalda y no otros, no, por qué en algún momento Kino se pone bastante más duro y tiene que ver con la historia argentina, ¿no? Y Mafalda se pone un poco más crítica. ¿Qué es lo que pasa cuando entra Guille, su hermano menor, en el mundo de Mafalda? Hablemos de lo que tú fuiste descubriendo una vez que pudiste entrevistar a investigadoras, ¿cierto? Aparte de sus sobrinos, de Kino, el vecino aparece por ahí. Hablemos del proceso de investigación y lo que encontraste ahí. Bueno, eso es impresionante porque, por ejemplo, entre otras cosas, descubrí un material de archivo que no había visto, que no conocía. Como documentalista siempre estoy atenta al archivo y me interesa muchísimo, o sea eh, que hay mucho material de archivo que uno va viendo, aunque no sea el trabajo en el que estás justo, un documental que estás dirigiendo como directamente, pero siempre estás atento. Y la verdad que no había visto ese material, no lo conocía y me impresionó muchísimo verlo aquí, no tan joven y tan amoroso hablando de todo el proceso creativo, ¿no? Por ejemplo, no sé, enterarme de que Mafalda en su origen tenía un hermano mayor, Ujú. fue algo que me pareció totalmente novedoso, o la manera en que Kino trabajaba también, ¿no? Esta conexión con el cine tan grande. Eh, Viste que nosotros, Anto, como trabajamos en cine, muchas veces trabajamos con storyboards, que tienen puntos de contacto para mí, con incluso las plantas, ¿no? Que armamos, las puestas de cámara y demás, tienen algún punto de contacto con la historieta y me impresionó mucho saber que él, por ejemplo, decía que lo primero que hacía cuando se sentaba a dibujar era pensar la puesta de cámara. Y eso me parecía que nada, que tenía como eso, mucha relación con lo cinematográfico. Como desde un lugar muy cinético, ¿no? También dentro de las historietas, pensando también en la época, es muy moderno Ujú. el lenguaje, la forma en que él narra, es muy, muy cinético. Hay todo un movimiento dentro del cuadro, o sea, cuenta con muchos elementos cinematográficos. Y eso me pareció fascinante, esa conexión, esa como ese nexo, ¿no? Entre el cine y la historieta. Sí, de todas maneras, además que esos análisis en el documental los hacen ni más ni menos que algunos de los nombres mayores, digamos, hoy día de el humor gráfico de nuestro continente. Sale Maitena, sale Liniers, sale Alberto Montt, Tute, Rep, Kemch, Raquel Rivarossi desde España. O sea, es muy variado también y a mí me pareció tan lindo esos análisis, ¿no? Cuando, por ejemplo, se detienen a ver el Departamento de Libertad, cuando conocemos a su mamá y ahí hay un cenital que nos muestra el porte del departamento. O ese análisis también es una de mis cartones favoritos, ¿no? De cuando Felipe ve a la chica colorina y vemos todo el recorrido. A mí me pareció muy bello en la serie documental la mezcla entre contexto y dato duro y luego el análisis de la obra. Cuéntanos cómo fuiste equilibrando aquello. Qué bueno eso que estás comentando y también es de mis escenas favoritas, digamos. La de Felipe acercándose a la chica que le gusta y al mismo tiempo también dudando de esto y escapando, ¿no? Mira, la idea siempre, a ver, es muy difícil hacer una adaptación de un contenido literario, eh, sobre todo tratar de traducir una historieta o de agregarle una historieta, el encanto que ya tiene en realidad, pero que, claro, lo audiovisual es un lenguaje diferente, que necesitaba de otros elementos, ¿no? O sea, necesitaba, bueno, como el mismo género lo pide. Entonces, estuvimos pensando bastante con esto, con un equipo de producción muy bueno con el que trabajé y con el guionista, pensando bastante cuál era la mejor forma, la forma más entretenida de contar esto. Y también, justamente, digo, había una cantidad de contenido, de información, que como vos bien llamás, es un contenido por ahí duro, porque es como, es como una bajada, ¿no? Fuerte, pero al mismo tiempo queríamos que fuera súper entretenido, interesante y divertido incluso de ver. Y esta misma contradicción yo creo que un poco la presenta Kino, ¿no? O sea, digo, como que Mafalda tiene eso también, tiene como un costado de comedia, porque aparte, a partir del humor y de contar la historia,
a través de unos niños, pero hace unas críticas que son, ¿no? Que te dejan así como con los pelos medio de punta o aterrada. Ujú. Eh, Me acuerdo siempre del palito a abollar ideologías. Exacto. Cuando Mafalda dice, le comenta eso a uno de sus amiguitos sobre el palo que tiene el policía. Ujú. Eh, con lo cual, digo, me parece que eso es algo también con lo que Quino trabajaba, y a mí me parecía que era interesante un poco tratar de replicar esa fórmula, ¿no? O esa manera de narrar que es, por un lado, bueno, esto, nos resultaba muy difícil eh, cómo mostrar esas historietas, esos dibujos sin hacer una animación, ¿no? O sea, no queríamos, no, no viene a reemplazar la historieta, sino que en realidad es una serie documental que viene a explicar o a contar un poco el detrás de escena de todo esto, Claro. el cómo fue construida esa historieta. No es que viene a tratar de contarte la historieta, de qué va la historieta y la historia en sí, sino que lo que intenta hacer es explicar un poco el germen y no sé, bueno, yo siempre pienso en esta paradoja genial de que Mafalda fue en realidad fue construida o fue pensada, fue creada por Kino para una marca que lo que vendía era electrodomésticos y que es un poco después justamente lo que va a atacar la misma Exacto. historieta, ¿no? Cuando tenga libertad, cuando encuentre esa libertad. Así que bueno, esa fue un poco la manera en la que decidimos trabajar. Bueno, hablando de libertad, yo me acuerdo que cuando estaba viendo la serie, y les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que conversamos con Lorena Muñoz, guionista, directora, productora, y también responsable de esta serie Reescribiendo a Mafalda, que se puede ver en Star Plus, y se puede ver como seccionada, pues son 4 capítulos, de media hora cada uno, se puede ver si quiere las 4 por un tirón, en total son 2 horas, es una joya, y cada capítulo tiene un énfasis en un momento también. Y en el segundo capítulo tú presentas a la pandilla de Mafalda y a Susanita, a Manolito, a Felipe, ¿cierto? A Miguelito, y no aparece Libertad. Y yo estaba muy furiosa contigo, Lorena, después te iba a escribir, era como, ¿dónde está Libertad? Eh, Tiene porque su problema. Sí. tiene su problema en la libertad, que es mi No, favorita. a ver, ¿y? Pero después, cuando seguí viendo la serie, me di cuenta que a mí se me había olvidado que Libertad aparece mucho después, paralelamente a Guille, ¿no? Y que la aparición de Guille y de Libertad un poco le permiten a Mafalda tomar un lugar un poco más neutral respecto al discurso, porque la más ahí izquierdosa va a ser Libertad y el más loco en términos de desenfado frente a la autoridad va a ser su hermano chico, Guille, ¿no? Entonces, también preguntarte por esa construcción, ¿no? De ir dejando en el camino para que podamos ver cómo va cambiando la sociedad argentina, Quino respecto a su propia obra y también cómo eso define los procesos de la creación. Sí, vos sabés que aparte para mí fue increíble conocer a Guille. Ah, de veras que Eh, Guille existe, pues un sobrino. claro, claro, eso me pareció tan amoroso porque, claro, yo siempre, Guille aparte es mi personaje favorito. Por supuesto Mafalda también, pero Guille es como, lo amo. Y haberlo conocido al sobrino y saber que o sea, fue quien inspiró ese personaje, me pareció otra cosita, así como otra joyita, ¿no? De parte, digo, de la investigación, bueno, y lo que te decía antes, de la producción también, que Ujú. fue maravilloso. Así que, sí, no sé si me preguntabas algo más, No, perdón. claro, de la construcción de ir como haciendo el paralelo de cómo va cambiando la creación desde el origen hasta cuando Quino, por ejemplo, cuando se pone más intensa la situación política en Argentina, dice, bueno, yo tengo que poder decir algunas cosas al respecto. Sí, 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 bueno, nada, Kino siempre me parece que fue una persona muy consecuente, ¿no? Con su discurso. Nosotros lo que intentamos hacer de alguna manera es respetar eso, por supuesto. Él, a mí algo que siempre me dejó como muy tranquila y me gustó mucho saberlo, si bien yo no lo conocí aquí, ¿no? Eh, Él formó parte, o sea, formó parte de esta serie en un comienzo, en un primer momento. Kino falleció en el 2020, pero un tiempo antes ya se estaban negociando esos derechos y se había llegado a un acuerdo, ¿no? Entonces me deja como bastante tranquila saber que él estaba de acuerdo con esto
y que quería que se hiciera esta serie de esta manera que se Ujú. hizo. Y después, bueno, un poco digo la construcción en relación a claro, cómo, cómo, cómo hacer, siempre es un tema ese, ¿no? Sobre todo para mí, bueno, en lo documental o en las historias basadas en relatos eh, reales, las biopics, cómo hacer para contar una cantidad de historia en un tiempo tan limitado, Ujú. porque igual 4 capítulos de media hora es poco para contar la historia de Mafalda, que aparte es una excusa también, porque no es solo la historia de Mafalda, es también la historia de Quino. Ujú. Eh, y lo que intentamos hacer es, bueno, quedarnos con lo que para nosotros era más interesante, por llamarlo de alguna manera, y ahí, bueno, fuimos respetando un poco esta cronología que tuvo él en relación a la construcción de la historieta misma, ¿no? A lo largo de los años. Sí, bueno, eso da para un montón. Por favor, háganse un favor, van a ser muy felices. Lorena, quiero que sepas que yo fui muy feliz viendo, reescribiendo a Mafalda y de un ícono argentino. Te saltaste a otro. Yo no sé si paralelamente una cosa vino después de la otra, pero también está en plataforma, en HBO Max, La hija de Dios, que es esta serie de 3 capítulos en donde cuentas con la perspectiva de Dalma Maradona respecto a su padre. Cuéntanos respecto a esa producción. Bueno, es una serie que yo quiero mucho, que hicimos con mucho cariño, aparte porque hacía muy poco que había fallecido Diego. Cuando me llamó Axel Kuchevaski para invitarme a ser parte, ¿no? A ser guionista y dirección de, de la serie. Y es la historia en realidad, de cómo Dalma Maradona eh, es la historia de la relación de ella con su papá. Es la historia de un hombre, de un padre en realidad, no del ídolo popular que todos conocemos. Y eso me pareció lo más interesante del proyecto, ¿no? Cuando Axel me lo contó, le dije, me encanta, contá conmigo, como que me gustó muchísimo porque me pareció también que digo, que siempre estamos, o sea, historias sobre Diego hay muchas, ¿no? Documentales sobre Diego, pero sobre Dalma no hay ninguno. Entonces me parecía que era re interesante también, y un poco de justicia, este, para, para las mujeres de esa familia, el poder ocupar un poco, un momento, un lugar de homenaje, de recuerdo y de cómo ellas, como Dalma en este caso, vivió a su papá y todo lo que le pasó al padre en todos los años que compartieron, cómo ella vivió ese momento. Y bueno, nada, eso fue la verdad que muy emocionante. Viajamos a Nápoles juntas. Diego en Nápoles es realmente Dios, y Dalma también, ¿no? Dalma es la hija de Ajá. Dios. Eh, sí, sí, fue un proyecto muy lindo para mí. Sí, preguntar también por ese ejercicio, ¿no? Porque cuando hablamos de íconos, por supuesto, Mafalda, Aquino lo son, pero, o sea, hay una iglesia maradoniana. Yo, es como que no. A mí me cuesta entender eso. Bueno, viví en Buenos Aires, puedo entender un poco más la idiosincrasia argentina en ese sentido, pero es meterte con Dios, ni más ni menos, para muchísima gente, una figura central, no del fútbol, de la cultura, ¿no? Y ahí preguntarte por la elección de material, porque hay un montón de entrevistas, hay mucho cariño, pero también hay zonas más oscuras que Dalma también cuenta, ¿no? Entonces cuéntanos cómo fue desarrollar ese proceso. Bueno, justamente digo, de este proceso puedo hablar un poco más, de esa etapa, de la etapa de guión, porque en Mafalda yo no hice el guión, hice la dirección, pero en el proyecto En la hija de Dios hice el guión junto a Josefina Licitra. Eh, y bueno, lo que hicimos en principio fue juntarnos con Dalma a charlar, a tener varias charlas donde íbamos un poco preguntándole y tratando igual, viste que siempre en los documentales lo que se intenta por lo menos es tratar de mantener como cierta frescura Ujú. en la entrevista misma, o sea que tratábamos de preguntarle algunas cosas como para construir un guión y tener un relato previo al rodaje, pero sin entrar en tanto detalle. Y bueno, mira, en realidad Alma hizo actuó
en una obra de teatro que lleva el mismo nombre, que se llama La hija de Dios, que después de eso se escribió un libro y nosotros lo que hicimos fue adaptar ese libro. Ujú. O sea que un poco la estructura estaba planteada, si bien, bueno, desde una obra literaria y es otro lenguaje, otra cosa, pero ya había un planteamiento de por dónde ir y nada, yo qué sé, cuáles eran como los hitos más importantes. Y lo que hicimos fue respetar en realidad eso, el punto de vista de Dalma y la historia, contarla a través de su mirada, casi te diría como si fuera un diario íntimo, pero también un diario de viaje, Ujú. ¿no? Y bueno, entonces lo estructuramos de esa manera, ¿no? El primer capítulo es un poco los orígenes, los orígenes sobre todo de Diego, pero también los de Dalma, con su nacimiento y todo lo que ella percibía en esa primera infancia. Después inmediatamente el segundo capítulo es Nápoles, ¿no? Y bueno, y el capítulo final es cuando ya vuelven bueno, hasta su muerte en Buenos Aires. Ujú. Eh, pero esa fue un poco la idea como en términos generales, ¿no? Estoy como haciendo así una síntesis muy por arriba, pero esa es un poco la idea de los capítulos y la idea también de la curva que buscamos. Ujú. Bueno, y como me imagino que quienes nos están escuchando ya desarrollaron tremenda curiosidad para ir a ver La hija de Dios, si no la han visto aún, si la vieron, ahora ya tienen ahí el detrás de cámaras gracias a la generosidad de su guionista y directora Lorena Muñoz, quien se conecta con Radio Universidad de Chile desde Buenos Aires, Argentina. Gracias, Lorena, por este tiempo con nosotros. Te mando un abrazote, espero verte pronto. Sí, por favor, ya me prometiste que nos vamos a ver la semana que viene. Así que ahí nos vemos. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Hasta luego. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.
Continuamos haciendo nuestro semáforo de día viernes. Ahora le damos la bienvenida a la escritora Ángeles Quinteros, quien espiritualmente ya había estado acá, digamos, con el libro Con Moncopihue en mi corazón, pero en ese momento entrevistamos a su autora, la Vale Insulza, y ahora llega con este trabajo precioso que se llama Catálogo Chilensis, Manías, Mitos, Chiches y Chispezas Locales, que está ilustrado por José Vermayor y que está editado por Güedes, un libro de tapa dura. Hermoso regalo navideño, diría yo, y ahora les vamos a contar por qué. Es una colección, es realmente un catálogo de objetos, productos, acciones, lugares, quehaceres nacionales y idiosincráticos, y yo tuve el honor de presentar este libro junto a Wororororoy y a la Conia Churra hace un par de semanas en la Feria de Remate de Libros ahí en Paseo Bulnes, con muchísimo cariño de parte de la gente que le encantó el libro. Y lo que no te pudimos preguntar ahí, Ángeles, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Antonella, gracias por la invitación. Fue la selección. ¿Cómo llegaste a este grupo de títulos, vamos a decir, para no hablar de nuevo de objetos, quehaceres, sí, tradiciones, lugares, etcétera? La verdad es que lo separé por ámbitos. Quería que hubiese gastronomía, que hubiesen construcciones, artesanía, inventos, como de todo un poco. Y de ese modo ir bordando la historia de Chile, pero una historia con minúscula, no mayúscula, en donde pudiéramos ver como nuestra identidad a través de objetos y construcciones y una serie de elementos más populares y que no están en realidad en los textos académicos o son objeto de investigaciones muy sistemáticas, ni mucho menos. Entonces quise como recolectar todos estos elementos para que en un solo libro alguien que tanto que viviese en Chile o como que no sea chileno pudiese hacerse una idea de esta como identidad a través de estos elementos que son más B, en el fondo no tan oficiales. Hay también elementos oficiales, pero son los menos de la lista. Sí. Claro, porque para que la gente se haga una idea, está desde el escudo y el himno, hablando de elementos oficiales, exacto, hasta el Super 8 y los neones ahí de Parque Bustamante. Exacto. Ahora, yo me imaginaría, Ángeles, que cuando tú empezaste esta investigación probablemente tenías una lista muy larga que fuiste definiendo, y también quizás cierto prejuicio respecto al ser chileno o ser chilena, ¿no? Y me da mucha curiosidad, mientras leía el libro, preguntarme, ¿qué fuiste descubriendo en el proceso? Bueno, que hay muchas cosas que uno cree que son súper chilenas y la verdad es que son más bien latinoamericanas. Eso es una cosa. Lo otro también, como el sincretismo que hay, la influencia de la conquista y la colonización también. Y entonces darse cuenta que al final, bueno, la influencia también de los pueblos originarios, darse cuenta que no hay nada tan, entre comillas, puro, y que al final, claro, hay hoy día tantos problemas y se problematiza mucho el tema de la migración, pero claro, es una cosa que es un fenómeno que siempre ha tenido que existir y que se ve, por ejemplo, en este libro, en el que la verdad es que no hay nada así como que tú digas, oh, esto es ya, pero lo más chileno que hay, hay muy pocos elementos que tienen esa naturaleza. Claro. Sí. O sea, no podemos hablar de pureza nunca. Es peligroso, ya claro, lo sabemos. Ya lo sabemos, y quizás es un buen recordatorio en estos tiempos hablar de eso, ¿no? Sí. Ahora, a propósito de Un Copihue en mi corazón, que también es un recorrido, ¿no? En ese caso, insisto, a mí ese libro me fascinó, y una cosa que dije de ese libro y que comparto también con este es la idea de que es un estupendo regalo si uno se va de viaje. Claro. O si uno quiere llevar algo así como Very Typical Chilean, yo llevaría cualquiera de los dos libros, ¿no? Pero la diferencia es que Un Copihue en mi corazón está hablando derechamente de patrimonio como bien definido como patrimonio. Totalmente. ¿No? Desde patrimonio viviente o patrimonio material. Ambos casos están. Claro, es
parte del concepto de patrimonio cultural inmaterial específicamente y se apega a la lista, porque hay una lista oficial de este tipo de patrimonio y está orientado a niños y niñas. Claro. Esa también es otra diferencia. Este es más como crossover, en el fondo lo puede leer un joven o jovena y un adulto, pero el otro es de frentón para público de niños y niñas. Ahora, igual yo no lo voy a regalar, ¿eh? Yo en general los libros infantiles se los regalo a mi hija o a mi sobrino. No, este se va a quedar en mi biblioteca qué porque, bueno. porque encuentro que es un hermoso objeto. Sí, además es quedó como muy bonito. Es un hermoso libro ese y lo traigo a colación a propósito de que tú eres su coautora, pero también para marcar las diferencias con Catálogos Chilensis que no solamente tienen que ver con el público objetivo, sino también porque aquí hay una cosa que es no oficial. Exacto. Diríamos, ¿no? Entonces, Sí. preguntarte por qué, claro, en un copigo de mi corazón hay una lista. Sí. Alguien hizo el trabajo de Exacto. definir esto es patrimonial, punto, y yo trabajo con la lista, no la discuto. En cambio acá tú tuviste que tomar muchas decisiones. Sí. Háblanos de eso. Bueno, en toda como selección o antología en formato libro, que es el caso que a mí me ha tocado, uno tiene que discriminar, entre comillas, muy arbitrariamente. Y ahí no siempre hay razones muy objetivas, sino también tiene que ver cómo dialogan todos los elementos dentro del libro, que sea orgánico, que no sea repetitivo, que tenga buen ritmo, que no resulte tieso. Entonces yo creo que hubo también, ese criterio fue bien determinante, de que uno fuera pasando las páginas y no sintieras que se repetía, que ya, bueno, ya, sí, ya. Como en el fondo que cada vez que dieras vuelta a la página dijéramos, ya se me había olvidado esto, o como también hacer un viaje al pasado más reciente, o no tanto, la momia de Chinchorro tiene 7.000 años, pero en el fondo no ser obvio y que los elementos dialogaran bien entre sí dentro del libro. Eso Mira, porque es súper diverso el libro, Sí. ¿no? Entonces, como tiene cosas, como decíamos, súper claramente, oficialmente chilenas, a las que además tú les haces preguntas, ¿no? A mí me llamó mucho la atención que, por ejemplo, cuando hablas del himno, está, bueno, lo hemos dicho, está la ilustración, ahí lo miro para quienes no están, lo muestro Sí, para quienes nos están mirando José en Benmayor. YouTube, ¿cierto? Están las ilustraciones de José Benmayor en una página y en la otra página está la explicación con alguna anécdota, algún dato, hay mucha investigación en este libro, pero por ejemplo cuando hablas del himno, está escogida exactamente mostrar la parte del himno que dejamos de cantar, ¿no? Y a mí me dio mucha curiosidad porque en el texto tú explicas por qué no cantamos esa parte, Sí. pero la pones. Sí. ¿Por qué tomaste, por ejemplo, esa decisión? Porque no tengo que dar por hecho que todos los lectores conocen esa estrofa que menciono que no se canta, pero que no la menciono. Entonces dije, esto va a quedar cojo si es que hay alguien que ignora de qué va y está bueno como información documental ponerlo. Yo igual siempre también pienso como en las nuevas generaciones, Sí, claro. por deformación de oficio, y pensé en eso. Básicamente. Claro, esto es lo que no queremos, además porque, bueno, digamos, no voy a entrar ahí. Mejor. Pero al mismo tiempo está, por ejemplo, los lentes de Allende, pues. que es un tremendo, pero además me encantó como, claro, especialmente estos años, los 50 años, yo tengo mi chapita, Sí. los lentes de Allende, y es como, claro, es una figura, es un ícono. Y además aquí tú cuentas que a lo mejor esos lentes no son los lentes. Sí. Bueno, es que claro, en muchos de los Igual, objetos hay teoría. La piocha de O'Higgins También, tampoco, claro. sabemos si efectivamente es, pero también aparecen otros elementos que a mí me parecen muy bellos. De nuevo, tiene que ver con objetos, con lugares y con creaciones. Por ejemplo, la lira popular, que no es solamente el objeto lira popular, sino además es una manera de comunicación. Exacto, sí. Sí, y ahí, claro, por eso también en el libro están estos recuadros donde se rescatan fragmentos que tienen relación con el concepto. En este caso, obviamente, hay ahí algo ligado a la lira popular, pero quise también meter poesía, datos freak, como que fuese un poco más claro, que estuviese el texto principal, que es el informativo, pero los pequeñas calugas informativas, que es como le digo yo, que fueran una patita más como para los curiosos, que a veces leen más picoteado o leen menos, darle esa como papita.
Claro, y además a mí me encanta, me gusta mucho la mezcla, ¿no? Hay Ujú. cosas que son obras, que están súper reconocidas como obras, como Las arpilleras de la Violeta Parra, o el pasaje Ballesтрelo de Sergio Larraín, esta fotografía famosísima. Sí. Pero, por ejemplo, yo no conocía toda la historia, eso que había visto el documental de Sí, qué Sergio. lindo el documental. Es precioso, Sí. saludos ahí a la gente de Películas del Pez. Y, por ejemplo, aquí está la historia de esta hermosa fotografía, pero también aparecen otros elementos que quizás uno dice, ah, mira, eso es, como por ejemplo la mediagua. Claro, muy importante, súper importante, que surgió después del terremoto de Chillán en el 39. Y ahí un cura jesuita empezó a, como, entre comillas, masificarla a través del Hogar de Cristo y hasta que llegó a lo que es ahora, Ujú. que se supone que era una solución transitoria y, como muchas cosas, terminó siendo definitiva. Claro. Y terminó siendo como la opción también, ¿no? Claro. Y cosas que uno dice, bueno, el tostador aparece por acá, aparece el Super 8, como decía, y algunas cosas que además están mezcladas con el propio libro objeto, ¿no? Como por Claro. ejemplo los letreros de micro, Sí. que aquí aparece la historia de los letreros de micro y que como hoy día dejaron de ser como el objeto utilitario, pero terminaron siendo una obra en sí misma los letreros. Exacto, trascendieron el transporte, pero porque claro, con el Transantiago se fue todas las pailas. Entonces, yo conozco un montón de gente que tiene esto en sus casas como Bueno, cuadros. yo tengo eso en mi casa, de hecho. Conozco también de, ángeles que lo tienen en su de casa. Zenén Vargas. Zenén todavía se encargo. Aprovechen, paso el dato. O O sea, sea, uno puede además tener conocer los nombres de los hijos, de los... lo que tú quieras. Te Lo que hace tú ahí el quieras y cartel. Zenén Vargas te lo hace y hace su firmita, que es el diamante ese. Ujú. Una joya de regalo. Po. Imagínate. Bueno, Sí. esto también es una joya de regalo. El catálogo chilensis, manías, mitos, chiches y chispezas locales. Estamos conversando con su autora Ángeles Quintero. Ahora, lo conversamos durante el lanzamiento respecto a que, claro, la pregunta que está detrás de este libro es ¿qué es lo chileno? ¿No? Y es una pregunta que además no tiene una respuesta definida. No la tiene y no tiene por qué tenerla tampoco si al final un país también es un organismo vivo que está en constante movimiento, no tiene una identidad estática, inmóvil. Chile de hace 5 años no es el mismo de hoy. O sea, hablemos de Imagínate. cambios, ¿no? Claro, y 5 años es nada. Nada. Es la nada misma. Uno cree que los cambios sociales se gestan en décadas y no es así. Entonces, la respuesta de qué es ser chileno me parece un ejercicio un poco inútil. Ujú. Inútil. Y es más entretenido al final hacer ejercicios más que nada indagatorios como este. Y De decir, valorativos. puede ir por aquí, puede que no. Como hacer aproximaciones más instintivas que tan academicistas, creo yo. Ujú. Y de hecho, yo creo que una de las cosas que nosotros celebramos mucho del libro en el lanzamiento con la Connie Achurra y Guarororoy, Javier, pero más conocido Manríquez. como Guarororoy, humorista, es que cada objeto o cada situación que tú presentas acá da para una conversación, ¿no? Porque, Sí. por ejemplo, uno de los primeros que aparece es el imbunche, ¿cierto? Que es este mito horroroso, Sí, del terror. de la isla de Chiloé. Y también, por ejemplo, está la cueca sola. Sí, O los lentes de Allende, ¿cierto? Claro. Y ahí diríamos, a ver, hablemos de nuestro horror. exactamente. No, si todo, tienes razón, todo da para un tema y tenía que ser así porque también hay ahí una caja de texto que hay que llenar con algo. Y quería también que fueran de cierto modo y en cualquier ámbito un hito, pequeño o grande, pero que fueran hitos. Claro, uno dice el Super 8, una tontera, pero al final la ley Super 8 es algo importante dentro de ¿No? Y nuestra además, ¿qué historia te piden reciente. los amigos cuando los visitas de afuera? ¿Qué Sí. extraña uno? Oh, es que es lo máximo el Super 8. El Super 8 es como además que no tiene igual. Eres como una no. olea bañada en chocolate, pero no cualquier olea, no cualquier Claro. chocolate. Es Yo como, lo- es como la marraqueta con palta. Cuando yo vivía en Exacto. Argentina, y era como uno puede encontrar pan batido, uno puede comerse una baguette con palta, pero no es la misma cuestión. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, claro, yo creo que quizás este libro podría llamarse... No es lo mismo. Claro. Es otra cosa. El jabón Popeye, por ejemplo, para mí fue un súper descubrimiento porque además es como... Aquí hay la chispeza local Sí. contra la transnacional. Me encanta eso. Y me encanta que lo hayan tenido que blanquear, porque era verde como color marciano, Como color espinaca. claro, y claro, en Talcahuano todo bien, pero cuando lo empezaron a distribuir a otras partes y llegó a Santiago, todos miraban como, ¿qué es esta rareza? Porque estaba el jabón gringo, que era blanco, entonces tuvieron que blanquearlo.
Después, claro, se fueron a juicio con Unilever. Súper aguerrido esa Popeye, historia. po. Sí, Popeye. Popeye, claro. Claro, y además estamos hablando de Popeye como la figura de la animación, primero en papel y luego Claro. en televisión, que es adoptada en Chile, ¿no? Por este creador que hace el jabón Popeye y que hace una maravilla. Luego hay cosas como el guitarrón chileno, hay cosas como el apero, guaso, las momias del chinchorro, como decía, los letreros de neón. ¿Qué seríamos sin estos letreros de Ay, neón? son tan lindos. Son hermosos, amo las patitas. El cobre mismo, entonces estoy nombrando algunos para que... La piscola. Está la marraqueta también, por si acaso. ¿Eh? Sí. La piscola, la Virgen del Cerro San Cristóbal, etcétera. Es muy interesante este libro, Catálogo Chilensis, Manías, Mitos, Chiches y Chispezas Locales, de Ángeles Quintero. Para terminar, Ángeles, bueno, el libro fue presentado hace algunos días atrás. Sí. Lleva en librerías ya un ratito. ¿Cómo evalúas lo que ha sido la recepción? Súper buena, ha llamado la atención, causó curiosidad, mucha curiosidad. Lo toman como, bueno, es que al chileno le gusta como que hablen del mismo. ¿A quién no? ¿Para qué Sí, crees que como, vamos a bueno, terapia? el mejor, claro, el mejor país de Chile. Así que estoy muy contenta con la recepción. Me han escrito también harto, diciéndome, oye, me encantó el libro, así que estoy feliz. Sí, Ha sido bien recibido. es un lindo objeto para tener en la casa y conversarlo, Sí. ¿cierto? Hoy ¿te acordáis de eso? Oye, ¿y dónde va a salir eso? Claro. O explicarle a los más chicos. Es un gran regalo para Sí, buen Navidad. regalo. Y también insisto con la idea de que si van a viajar y quieren llevar así como very typical Chilean, aquí tienen... Sí, me encantaría que viajar y que me manden fotos del libro en distintos Viajando. lugares de... como el enanito de Amelie. Claro, tal cual. Me encantaría. Bueno, catálogo chilenses, manías, mitos, chiches y chispezas locales lo pueden encontrar en librerías y también en la tienda Weathers, tiendaweathers.cl, y ahí van a ir derecho y van a además tener los descuentos propios de comprarlo directamente con la editorial. Entro y lo primero que me aparece, catálogo chilense, que además, Buenísimo. déjenme decirles que en tiendaweathers.cl está con un 30% de descuento. Sí, están con descuentos en Weathers, así que hay que aprovechar. Aprovechen. Con eso nosotros cerramos el programa de viernes. Muchas gracias a todos y todas por dejarnos acompañar su mañana. Muchas gracias, Gracias a ti. Ángeles, por venir acá a la radio. Gracias. Y nos encontramos el lunes con nuestro querido amigo Alexis. Muchas gracias. Con la fantástica Tania González. Y nos vemos entonces. Buen fin de semana.